El siguiente grupo de bacterias gram negativas que vamos a revisar van a ser con respecto a los bastones que requieren factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento hacen referencia en dos específicamente, que es el factor 10 con número romano o también conocido como hemina, que se brinda por un agar sangre, y el factor 5, que es el dinucleótido de nicotin-adenina o abreviado NAD, que se brinda por un agar sangre con Staphylococcus aureus o por discos que contengan el factor, ya sea el 10 o el 5. En el caso del factor 5 hablamos de que las especies de bacterias que lo requieren tienen un prefijo para. Entonces, cuando hablamos de para gallinarum, para suis, hablamos de que requieren ese factor 5. Vamos a revisar 5 especies, 5 géneros, perdón, específicamente, que son hemófilos, Glacerella, Histophilus y Actinobacillus, los cuales comparten características entre sí. En el caso de hemófilos, hablamos de que son cocobacilos separados o en filamentos cortos. Son microaerofílicos, por lo tanto, para su procesamiento son muy estrictos y se requiere muy poco tiempo para poder enviar la muestra y hacer el cultivo. Por lo tanto, a partir de estos grupos de bacterias, vamos a ver que todos los que siguen van a requerir condiciones muy específicas para su aislamiento, por lo tanto no es muy común hacerlo. Bueno, Hemophilus requiere también el factor X o el factor 5 y reduce los nitratos y generalmente son comensales o parásitos, depende el estado, de mucosas en humanos y en animales. En el caso de Glacerella parasuis hablamos de la enfermedad de Glaser en animales jóvenes, asociado a cerdos obviamente. En adultos también es asociado a virus generalmente. Y en animales de estados que no ingieren calostro, Glacerella es muy común. ¿Qué nos caracteriza la enfermedad de Glaser? Nos caracteriza la fibrosis en pulmones y en abdomen, asociado generalmente a complejos respiratorios. Eh, Histophilus sopni, por su parte, está asociado a la fiebre de embarque, junto con Pasteurella multocida y anemia hemolítica, afectando sobre todo a bovinos y a ovinos. En el caso de Avibacterium paragallinarum, ya lo mencionamos en su momento, y aquí no los puse porque ya lo habíamos mencionado, que va a ser el agente etiológico de coriza infecciosa en aves, provocando una inflamación crónica a nivel orbital, y es muy contagiosa. Por su parte, para Hemophilus, Glacerella e Histophilus, se pueden aislar mediante muestras protegidas y cultivadas a menos 60 grados Celsius. Sabemos que es muy específico, casi nunca vamos a tener esas condiciones. En medios como agar sangre y agar chocolate, con una estría de Staphylococcus aureus para proveer este factor 5. Se incuba con 10% de OC2 a 3 a 4 días y las colonias que vamos a observar son muy pequeñas y las pruebas se tienen que hacer máximo en 24 horas, si no la colonia y la bacteria ya es inviable. Generalmente se suele hacer pruebas de serología, sobre todo cuando hablamos de Avibacterium paragallinarum, con aglutinaciones, ELISA y precipitaciones en agar. También es muy común hacer la prueba de satelitismo. Esta prueba básicamente nos va a evaluar la necesidad del factor de crecimiento de la bacteria. Básicamente se pone en una placa de agar dos discos con el factor X y el factor 5 y se inocula la bacteria. Entonces, en el disco que requiera como factor de crecimiento, va a crecer alrededor como un halo. Si pues el disco no lo requiere, pues no va a crecer ahí, básicamente. Y la vacunación, ya mencionamos en su momento, se puede hacer para fiebre de embarque, incluyendo estos géneros, y para coriza infecciosa.
Por otro lado, en cuanto a actinobacillus, es un poquito más específico. Hablamos de que son igual microaerofílicos con características muy similares a Haemophilus. Va a tener una ligera capa de glucocálix y forma parte de la microbiota en el parte em, de las diferentes localizaciones dependiendo la especie. En el caso de Actinobacillus pleuropneumoniae, hablamos de una pleuroneumonía porcina asociado a una mala ventilación y a una tos seca. Esta bacteria posee una cápsula y aquí la clave va a ser la vacunación. Si hay vacuna para Actinobacillus pneumoniae. Pero en el caso de Actinobacillus E. coli, hablamos de una enteritis asociada a cólicos, muy común en los equinos, y puede llegar a producir una artritis. En el caso de Actinobacillus seminis, está asociado a una epididimitis, muy común, o bueno, más bien, muy relacionado a lo que causaba Brucella abortus en el caso de los rumiantes machos. Y afortunadamente, Actinobacillus seminis no está en México. Y por último tenemos a Actinobacillus lignieresi. Esta nos va a causar la actinobacillosis bovina, o también conocido como lengua de madera, o en inglés wooden tongue. Esto va a ser a raíz de una lesión en cavidad oral, similar a lo que ocurría con Actinomyces bovis. Sin embargo, aquí el órgano blanco pues no va a ser la mandíbula como causaba, o bueno, como pasaba en Actinomyces, sino va a ser la lengua, generando una fibrosis muy, muy exacerbada, provocando una rigidez muy extrema en la lengua. Y en casos muy crónicos se puede llegar a asociar a problemas a nivel del hígado. Entonces, ¿qué muestra vamos a enviar? Van a ser pus, exudados, lesiones neumónicas o la roseta en el caso de Actinobacillus lignieresi. La identificación se va a hacer generalmente por cortes histológicos y vista, o bueno, vamos a observar la roseta que van a poseer ese tipo de bacterias. Muy común, o más bien muy similar a lo que pasaba con Actinomyces, ya que pues la forma de capsular a la bacteria va a ser por esos agregados. El cultivo se va a hacer en el caso de Actinobacillus pleuropneumoniae por la adición del factor 5 en agar sangre o en agar MacConkey, asociado a un sistema de beloviosis, ya lo platicamos en su momento, que nos va a propiciar las condiciones con 10% de CO2 aproximadamente. Y los cultivos mueren en menos de una semana, por lo tanto las pruebas que se le lleguen a hacer tienen que ser muy rápidas. Generalmente, en el caso de Actinobacillus lignieresi, se hace un diagnóstico a nivel clínico observando esta rigidez de la lengua, muy característica de esta bacteria. Por lo tanto, podemos hacer énfasis en que estas bacterias van a ser muy comunes y por lo tanto debemos tener conciencia, sobre todo cuando hablamos de la fiebre de embarque y la colitis infecciosa, de que hay una forma de prevenirlo, es decir, la vacunación.